lo que hemos denominado el Plan Estratégico de Lucha, Plan Nacional Estratégico de Lucha, por un lado, y por otro lado, lo que sería el pliego petitorio de esta etapa de lucha, precisamente de este plan estratégico. Cabe aclarar que todavía se está discutiendo y será hasta el domingo próximo en la sesión de la Asamblea Nacional Representativa donde se acuerde ya con detalle no solamente el plan estratégico, sino sobre todo el pliego petitorio nacional. Dentro de este plan estratégico están algunas movilizaciones, dentro de las cuales está una movilización en el Estado de México, que es, digamos, lo que nos corresponde a nosotros informar en vista de lo que está sucediendo en el Estado de México, sobre todo en el terreno de la inseguridad, que está desbordante en el Estado de México, en casi todas sus regiones, fundamentalmente en la región oriente, en la región sur, pero aunado a ello la inseguridad laboral, que ahora va a empezar a darse, sobre todo para el magisterio estatal, en vista de las condiciones en que estamos trabajando. Estamos hablando del magisterio del Estado de México, en vista de las condiciones en que estamos contratados, pero sobre todo en vista de la aplicación de la reforma educativa en base a la armonización de la Ley Estatal de Educación, que ya en el próximo ciclo escolar, que inicia en este mismo año, en agosto, ya se va a empezar a aplicar en el Estado de México. Nos referimos concretamente a los compañeros que son interinos en el Estado de México, que ya habíamos informado en fechas anteriores o en conferencias anteriores, que es cerca del 10% de los maestros del Estado de México, de un universo de cerca de 200,000 maestros, bueno, para ser más precisos, 185,000 maestros, los cuales cerca del 10% están cubriendo un interinato, y que estos interinatos se están cubriendo por parte del gobierno del Estado a partir de semanas anteriores, ya está considerando como vacantes. Ya no considera que son maestros que van a volver a trabajar las horas que estaban trabajando o las plazas que estaban trabajando. Se está considerando que son plazas vacantes, y como tal solamente van a poder ser cubiertas a partir de los exámenes de oposición, los llamados exámenes de oposición, que ya se aplican a nivel nacional, pero que ahora se van a aplicar para los interinos en el caso del Estado de México. Entonces, dos cosas: el contexto de inseguridad que se vive en el Estado, con la actitud del Estado, que ha hecho vacío a la obligación que tiene de procurar la seguridad para la población mexiquense, y por el otro lado, la inseguridad ahora que va a ser en el campo laboral, fundamentalmente para el magisterio mexiquense. Estamos hablando de cerca de 20,000 maestros que serán despedidos. Entonces, pues no es poca cosa comparado con las carencias que se viven en el Estado de México. Entonces, estos son los temas del caso nacionales, es decir, los acuerdos que tiene la CENTE actualmente y el caso del Estado de México en particular. Nos vamos a permitir leer el boletín de prensa que se les va a entregar enseguida, en donde se da cuenta del posicionamiento de este magisterio mexiquense contra la reforma educativa integrante de la CENTE con relación a la situación que se vive en el Estado de México. Entonces, para ello le vamos a dar la palabra a la compañera Alma Hernández de este magisterio mexiquense. Bueno, buenos días. Voy a dar lectura al boletín de prensa que hemos preparado y bueno, después estaremos para las preguntas que puedan ustedes hacer. México, Distrito Federal, 4 de abril de 2014.
boletín de prensa, a los periodistas y medios de comunicación, a la opinión pública. El gobierno de Uriel Ávila ha demostrado incapacidad para contener la creciente violencia del crimen organizado y el crimen común en el Estado de México, la que se ha disparado a niveles alarmantes, mientras pretenden imponer y tocarán los puntos centrales del país, partiendo de Guerrero, Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala y Morelos, me parece. Pero bueno, aquí el punto es que estas caravanas son de carácter informativo para dar información sobre los acuerdos que ha tomado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en torno a los ejes de lucha que se avecinan, para dar a conocer el pliego petitorio de esta etapa y consensarlo, obviamente, para incorporar y reorganizar los diferentes núcleos de lucha del magisterio, pero también para tratar de incorporar a los diferentes sectores a la lucha magisterial popular que se está planteando. Entonces, tiene ese carácter estas caravanas, más que de movilización en términos de demanda, es de movilización organizativa, de movilización de corte organizativo. No se descarta tampoco que se pueda concluir a nivel nacional con un evento de este carácter nacional. Esto es después de que terminen las caravanas, que estarán terminando, reitero, el 9 de mayo. Por otro lado, se está construyendo un nuevo pliego petitorio, el cual será entregado y demandado a las instancias federales, a la Federación, y también de este propio pliego petitorio se hará la demanda de la solución, seguramente en este evento que se pueda convocar a nivel nacional. Es en términos generales dentro de esta ruta del nuevo plan estratégico no se descarta, está incluido un nuevo encuentro de proyecto educativo alternativo que se está planteando para finales de mayo, y este próximo fin de semana se hará un encuentro convocado por la CENTE junto con algunos medios alternativos. Será el segundo encuentro de medios alternativos en Chilac, Puebla. Obviamente están invitados a este encuentro, en donde la intención es que se perfile una respuesta ante la reforma que se da en términos de comunicaciones y las afectaciones que tiene sobre todo a los medios comunitarios. También dentro del plan estratégico está la intención de dar acompañamiento, coordinar y consensar la lucha con otros sectores. Por ello es que vamos a participar como CENTE en la marcha del 10 de abril, que va a partir del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación Federal, acompañando a la movilización campesina encabezada por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional. Estos son algunos de los eventos que podemos anunciar de corte nacional, y que, bueno, seguramente en días subsecuentes se van a dar detalles de estos. Reitero, esta nueva jornada de lucha, el plan estratégico de lucha de la CENTE, tendrá el consenso necesario a partir de la Asamblea Nacional Representativa, que se va a desarrollar el domingo en la sección 9, en el Belisario Domínguez 32. Bueno, y con relación al caso del Estado de México, queremos destacar la movilización que haremos el próximo
8 de abril, que se va a desarrollar en la ciudad de Toluca a partir de las 10 de la mañana. Vamos a partir de la entrada de la ciudad de Toluca, donde antes le decíamos las jirafas, donde había algunos monumentos que parecían jirafas, que está a la entrada de Toluca hacia el zócalo de la ciudad de Toluca. Queremos hacer la invitación para que haya un acompañamiento. Ya el gobierno del estado tiene tomada la plaza pública, como lo hace cada que hay una movilización. Ya el día de ayer estuvimos en la ciudad de Toluca, nos dimos cuenta que está tomada por el gobierno del estado, está tomada la plaza, es decir, no nos van a dejar hacer la manifestación en la plaza pública, lo que implicará dos posibilidades: una, que tomemos la plaza, aunque esté cercada por la policía estatal, o dos, que tengamos que hacer nuestra manifestación en las arterias de la ciudad de Toluca, con la posibilidad de que pretendan desalojarnos, ¿no?, por obstruir vías de comunicación. Entonces, esta es la información que tenemos. No sé si existe alguna pregunta de alguno de los medios. Gracias. Sí, gracias, respecto a noticias. Sobre esto que mencionan acerca de la violencia en el Estado de México, ¿ustedes tienen registrados casos sobre profesores o escuelas extorsionadas, secuestros, alguna agresión de este tipo hacia el magisterio? Y la otra, en el censo que dio a conocer la SEP y el INEGI, se habla de 39,000 profesores que nadie conoce, ¿no?, que se les paga una plaza, pero que prácticamente se pueden tomar como aviadores. Si pudiera decirnos cómo es que sucede esto, o sea, si el mecanismo, digamos, para que exista este tipo corresponde a acercarse o a algún acuerdo con el gobierno estatal, con el sindicato, con la Secretaría de Educación Pública. Bueno, en el caso de la primera pregunta, la violencia en el Estado de México nos afecta a todos por igual. Y puedo mencionar dos casos de pretensión de extorsión. Hablan a las escuelas y, por ejemplo, el año pasado hablaron a la preparatoria oficial número 55, que está en Chicoloapan, amenazando de que iban a secuestrar a los jóvenes si no se les daba cierta cantidad de dinero. Es decir, no solamente extorsionan a los negocios, a las empresas, sino incluso a escuelas. Hace 2 meses también a una preparatoria de Ciudad Zagualcóyotl, la preparatoria 82, también fue objeto de una pretensión de extorsión. Cabe aclarar que han quedado en eso, se han hecho las denuncias, pero sin embargo, pues los propios municipios, la propia autoridad estatal, pues solamente le dan seguimiento, nunca nos informan de cuál es la situación de ello, pero la violencia está muy cercana a nosotros. Ahí hay 2 casos, pero de forma continua, al interior de las propias escuelas hay noticias de que hay incluso jóvenes que pretenden traficar droga, jóvenes que tienen vínculos con bandas de alrededor de las comunidades y que generan violencia incluso al interior de las escuelas. No hay una situación de que haya seguimiento puntual de los casos, pero las escuelas están dentro de los municipios que han sufrido este tipo de violencia. Y reitero aquí, la ausencia de la autoridad es algo que es un síntoma común, no solamente para las escuelas, sino para las comunidades. ¿Por parte de qué grupo o quién se identifica, digamos, para hacer estas extorsiones? Se identifica
identifican como la familia Michoacán, que es la que tiene mayor presencia en la zona oriente de los municipios que de los que estoy hablando. Ahorita se habla que hay una disputa entre la familia Michoacán y los películas en esa zona, y casualmente, bueno, cerca de las escuelas donde estamos es donde han habido las ejecuciones, ¿no? Y por ejemplo, algunos medios, la revista Proceso hace unas semanas hacía mención de algunos de estos casos, donde hay escuelas muy cercanas, ¿no? Y que tienen un impacto inmediato y muy profundo. Con relación a los comisionados de los que habla Chaufet, o sea, yo no sé por qué habla Chaufet de comisionados como echándole el problema a otros, ¿no? Yo puedo hablar de que con datos, bueno, no con datos, con información muy directa de lo que sucede en el Estado de México. En el caso del Estado de México hay dos subsistemas, el federalizado y el estatal. En el caso del estatal, quien tiene, digamos, el contrato colectivo es el CENSEM, Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Pues este sindicato, cada que hay procesos electorales, comisiona una cantidad enorme de maestros, ¿no? Pero los comisiona para la campaña. Incluso el año pasado, cuando se aprobaban las leyes secundarias, llegaban a reuniones magisteriales amplias maestros que se quejaban amargamente diciendo: si nosotros hicimos campaña para Peña Nieto, ¿cómo es posible que nos paguen de esta forma? Así se quejaban los maestros del CENSEM. Entonces, lo que es cierto es que el CENSEM se utiliza para armar las campañas políticas en el Estado de México. Tan es así que la mayoría de secretarios generales del CENSEM, después de ser secretarios generales, pasan a ser diputados locales o diputados federales de los diferentes distritos del Estado de México. O sea, hay una relación estrechísima entre el sindicato, el PRI y el gobierno. Sobre este mismo tema, pues es el momento, creo, de los deslindes, porque es de todos conocidos que esos comisionados han servido para mantener el estado de cosas como lo conocemos. O son golpeadores del sindicato, tanto federal como estatal, o sirven justo para operar las campañas políticas. Por eso es de extrañar que en este momento tanto el sindicato como Chaufet están haciendo un deslinde, cuando bien saben quién está cobrando esas plazas, quiénes son esos aviadores y cuál ha sido la función, porque ha servido. No sabemos si la intención sea a fondo o solo sea una declaración mediática. Cuando a esos aviadores se les ha mantenido con 2, con 3 plazas, y en el caso de los maestros estatales en el Estado de México, pues se mantiene a un alto porcentaje de maestros. A lo mejor 10% suena poco, pero estamos hablando de números de 20,000 profesores que durante varios años han sido interinos, y eso implica que tengan un salario menor a un profesor basificado. Entonces es ahí como el doble juego, ¿no? O la doble moral, que ahora ante la evidencia de los datos del censo, pues entonces todo el mundo deslinda, ¿no? A mí no me corresponde este tipo de triples y cuádruples plazas, por ejemplo. Y ya en lo que respecta a la primera pregunta, las diversas formas de violencia, a lo mejor es triste que tenga que haber estas cifras tan alarmantes en el Estado de México, porque estas cifras son seres humanos. Pero en las administraciones, yo vengo del municipio de Ecatepec, en las administraciones de Rubiel, hemos visto cómo se incrementó exponencialmente la violencia, y yo trabajo en un centro de trabajo donde es la planta docente, somos 30 profesores, y todos hemos sido asaltados, algunos hasta en 3 o en 4 ocasiones. En la colonia donde nosotros estamos, se están robando a las chicas, y nosotros hemos hecho campañas de denuncia justo por esos levantones que han hecho a jóvenes, ¿no? Estudiantes. Nuestras estudiantes pues están en un rango donde se están llevando a adolescentes. Y bueno, en las colonias donde estamos, pues los tiroteos en la
noche, en la tarde, los asesinados que aparecen. Nosotros pensamos, ¿cómo es un estado de guerra? No lo sabemos. Quizá es cercano a lo que nosotros estamos viviendo en estos municipios, pero eso está generando un daño emocional que va a afectar a diferentes generaciones. El hecho de que nuestros jóvenes se estén acostumbrando a vivir en la violencia, el hecho de que los paradigmas sean tener dinero fácil e inmediato, incorporarnos a la delincuencia o al narco, porque para ellos es muy claro que hay una gran impunidad, está afectando a toda una generación. Y la respuesta que se da, que es la militarización, que nos deja aún más en la indefensión con todos estos casos que hemos visto a lo largo del país, creo que va a dañar mucho más ese tejido social. Y por eso nosotros hacemos el llamado a que la apuesta sea en otro sentido, que la apuesta sea junto con nosotros en el ámbito de la educación, de la formación de valores, de no a la corrupción, de no a la impunidad, porque los costos son muy altos para todos. Entonces, sí, es muy importante nuestra lucha por nuestros derechos laborales, porque no queremos ver a esos 20,000 maestros del próximo ciclo escolar sin un empleo, porque también todos esos grupos, cómo se va, lo que implica tener que cambiar de golpe y porrazo una plantilla de 20,000 profesores en un estado, pero además también para que vayamos construyendo desde las escuelas, pero en un compromiso serio y ético, esa apuesta por cambiar este modelo, por romper esos círculos de violencia. Quiero decirles que en este momento, después de algunas luchas y movilizaciones, establecimos una mesa de negociación. Sin embargo, lo que hemos visto es la dilación, o sea, vente mañana, vente pasado, vénganse unos y los otros no, y todas estas prácticas que ya conocemos y que no hablan de un real compromiso con esta alternativa de diálogo. Nosotros exigimos el diálogo. ¿Alguna otra pregunta? En el comunicado hablan de la basificación de los maestros interinos y la contratación de los maestros que laboraron por lo menos un año. ¿Son diferentes o están dentro de esos interinatos? ¿Solo son los que no laboraron un año y otros son interinos o es la misma cifra que están contemplando ahí? Se puede ver en dos vertientes. Uno, los interinos, que sí efectivamente son cerca del 10%, estamos hablando de cerca de 18,000 maestros, 20,000. Estos son los interinos. La basificación significa darles una estabilidad laboral, es decir, hacer la contratación en términos de que ya no estén en el limbo laboral. Y la recontratación, pues, no solamente es de los propios interinos, sino de todos los maestros que laboran en el Estado, interinos y basificados. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Respecto a la movilización que van a tener esta ruta, ¿están en la condición o están ya predispuestos a que pueda haber algún enfrentamiento con la policía estatal que resguarda? Ustedes tienen la condición de llegar a Zócalo y de alguna manera tomarlo. ¿Es así? ¿Será esa la dinámica? O sea, si están en espera de un enfrentamiento con la policía. Evidentemente no queremos ningún enfrentamiento. Lo que sí es cierto es que vamos a hacer ejercicio de nuestros derechos constitucionales, que es de libre tránsito, de movilidad y de manifestación. Y bueno, planteamos que hay posibilidad de que tomemos la plaza, porque al final es una plaza pública, es un lugar que pertenece a los mexicanos y de ser necesario, como otras veces lo hemos hecho, lo haremos, tomaremos la plaza. Sin embargo, también no caeremos en una situación de provocación en donde pretendan un enfrentamiento. O sea, sí estamos dispuestos a tomar la plaza, pero si hay una situación de agresión,
no va a ser nuestro. Y bueno, también hay la demanda del diálogo y la negociación. En la medida en la que se ven estas alternativas, nosotros vamos caminando, porque lo que comentaba hace un momento, sí se han establecido algunas mesas, pero hasta el momento no hay una solución concreta. Y es ese tipo de situaciones las que nos llevan a movilizarnos otra vez. No es nuestro interés estarnos movilizando. Nosotros queremos estar en las escuelas, queremos estar trabajando. Sin embargo, pareciera de repente como una tomadura de pelo, ¿no? Esta cuestión de que los cito, los escucho, pero no resuelvo. Y es una historia que no es de febrero a la fecha, que conocemos en este momento de la lucha contra la reforma educativa, sino que ha sido una práctica que desde años hemos, pues, se ha mantenido hacia las escuelas, hacia las demandas sociales que hay en el Estado. Sí. El trabajo, bueno, la problemática de la violencia y de toda esta corrupción y de los delincuentes que se están pidiendo dinero y amenazas, ¿qué tanto se ha hecho trabajo en el sentido con los padres de familia, con toda la ciudadanía del Estado de México para unirse y trabajar con los padres de familia? Aquí los esfuerzos se hacen en realidad en términos de las escuelas. Yo conozco algunos casos de los cuales voy a mencionar. En el caso de peleas, disputas en una escuela específicamente en Chicoloapan, las actividades que se hacen primero es al interior de las propias escuelas, en donde se hacen pláticas, se analizan los casos, se proponen soluciones colectivas a las situaciones de violencia, a las situaciones incluso de venta de drogas, a la situación de peleas, pero también se ha llegado a la necesidad y se ha hecho de hacer rondines con los padres de familia y maestros para cuando salen los estudiantes, porque hay zonas en donde salen los estudiantes y para llegar al sitio donde tienen que tomar el transporte para trasladarse a su casa, están retirados, tienen que caminar grandes espacios. Bueno, en el transcurso de ese caminar de la escuela donde toman el transporte son asaltados por la delincuencia común, sobre todo de la zona. Entonces se ha tenido que hacer acompañamientos de los maestros a los estudiantes para que vayan al lugar donde se toma el transporte. Ya se les solicita y se organiza que no se vayan solos, que vayan en grupos grandes, acompañados por maestros para salir a donde está el transporte, porque reitero, lo que la autoridad hace Sevilla por su ausencia en ese tipo de lugares, a pesar que se han hecho campañas, denuncias, solicitudes. Entonces, sí, efectivamente ha habido un proceso de organización interna entre maestros, entre estudiantes, entre padres de familia. Reitero, uno de los casos que conozco son rondines con los padres de familia para evitar la violencia. Otro de los casos es el acompañamiento de los muchachos de un lado a otro para que no sean asaltados. Y la denuncia constante. Finalmente, la responsabilidad del Estado, la seguridad. Sin embargo, no se ha dado. Por eso, una de nuestras exigencias es que haya realmente seguridad en el Estado. Pero esa seguridad tiene que partir también de corregir los grandes problemas que hay en el tejido social. Y eso no se puede corregir si no es a través de brindar una educación pública realmente gratuita, realmente al alcance de todos, en donde haya condiciones necesarias para que se realice, donde las escuelas no tengan carencias, donde los maestros no tengan inestabilidad laboral. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues daríamos por concluida esta conferencia, no sin antes invitarles a que puedan darle cobertura a la movilización
próximo martes en la ciudad de Toluca, que puedan darle cobertura también a la movilización del 10 de abril, que se va a marchar con campesinos el movimiento del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación, que pudieran darle cobertura a este encuentro de medios libres que se realizará el sábado en Chilac, sábado y domingo en Chilac. Muchas gracias.